Buenas tardes, ingeniera. Voy a explicar sobre la actividad que usted mandó, titulada Actividad Integradora. Soy el estudiante Francisco Enrique Marchán León y bueno, vamos primero a empezar leyendo más o menos un breve resumen sobre el documento que usted mandó para realizar la actividad. Bueno, primero el contexto de uso es que la empresa Global Express desea robustecer su sistema de información. Se requiere que los analistas desarrollen procedimientos, vistas y estructuras avanzadas para el manejo eficiente de clientes, envíos y facturación. Bueno, aquí usted nos dejó las indicaciones, o sea, la estructura de cómo tiene que ser el sistema, que comenzando primero con la inyección de datos, luego con la etapa de vistas, luego con los procedimientos almacenados, luego las consultas avanzadas y por último las transacciones. Bueno, aquí tenemos, o sea, aquí usted nos indicó lo que usted requiere en nuestra base de datos. Bueno, todo esto ya lo hice, lo realicé en mi base de datos y lo voy a explicar paso a paso. Bueno, aquí nos encontramos primero en nuestra base de datos. Bueno, primero creé una conexión titulada empresa, el cual le puse como nombre Global Express. Aquí estamos dentro de la base de datos. Y bueno, aquí ya voy a crear la base de datos como tal, lo cual ya está creada. Podemos ver, aquí he estado haciendo pruebas y al yo intentar crear nuevamente una base que ya está creada, me va a salir un error porque ya existe una base de datos existente con este nombre. Bueno, bueno, aquí el use es para decirle al sistema que voy a trabajar con esta base de datos precisamente. Aquí tengo mi tabla clientes. eh, Aquí, bueno, como podemos ver, aquí tengo mi tabla de clientes. Aquí especifiqué una pequeña, bueno, aquí en mi base de datos hice una pequeña documentación de lo que yo voy a recitar en este momento, como para tenerlo de guía. Todo esto lo hice yo a mano. Bueno, primero comenzamos con la creación de la tabla clientes. Aquí estoy especificando toda la información, es decir, atributos que llevará mi tabla clientes. Como podemos ver, aquí tenemos el identificador, que es la clave primaria únicamente de mi tabla clientes. Aquí tenemos el campo nombre, que tiene un tipo de dato varchar y solo va a permitir 100 caracteres. Y el not null significa que este campo no puede quedar vacío. A todos los atributos de las tablas, tanto de clientes como de envíos, le he puesto not null para que el usuario, al momento, bueno, para que el usuario eh, no deje ese campo vacío. Bueno, aquí ya tenemos el tabla de clientes, vamos ahora con la tabla de envíos. Aquí tenemos, bueno, la creación de la tabla, tenemos sus atributos, nada del otro mundo. Lo único diferente aquí es el tipo de dato decimal. Aquí, como podemos ver, el costo de envío lo puse como decimal, ya que es, como dice la palabra, un costo, un envío. Necesita ir como un tipo de dato decimal. Los parámetros son de 8,2. El 8 quiere decir que eh, solo se va a aceptar 8 cifras, hasta 8 cifras. No puede haber 10 ni 11, solo 8 cifras, ya sea números enteros o decimales. Y el 2 significa que solo puede haber dos decimales, es decir, 8 números, 8 cifras y dos decimales. Ese es el límite. Y obviamente que este campo no se puede dejar vacío. Bueno, aquí puse la fecha de envío, tipo date, obviamente porque es una fecha. Y aquí ya vamos con las claves foráneas. ¿Por qué puse una clave foránea? Porque necesito el identificador de cliente, de mi tabla cliente. O sea, dependo de esa tabla para yo realizar el envío. Eso tiene lógica en la vida real también. Entonces pongo el foreign key, el identificador de mi tabla clientes, lo referencio con el nombre de la tabla y otra vez el identificador. Ahora voy con mi tabla facturas. Bueno, lo mismo, la creación de la tabla.
sus atributos o campos, como le quieran decir. Obviamente el identificador es una clave primaria y aquí le puse un autoincremento que va a incrementar. Bueno, aquí están sus identificadores y lo mismo. Aquí le puse en el monto de factura decimal los mismos parámetros, 8,2. Y bueno, aquí también encontramos las claves foráneas, o como acá arriba. En cambio aquí es de envío, porque para yo realizar una factura necesito eh, el, el, bueno, el envío como tal. O sea, el envío corresponde al monto al destino, al estado de envío, al coste de envío, y mediante eso yo genero una factura. Y bueno, aquí lo referenciamos con el nombre de la tabla y otra vez el identificador. Ya, aquí ya tenemos la que ya expliqué, las creaciones de las tablas. Ahora voy con las inserciones, que bueno, no es nada del otro mundo porque esto ya lo hicimos clases anteriores. Aquí pongo el insert into, que es el código para insertar registros, el nombre de la tabla de la tabla que yo quiero insertar los registros. Aquí ponemos los atributos de nuestras tablas. Y bueno, aquí ya vamos con el valúes, ya insertando ya los registros. En este caso, que ustedes pueden ver los registros que yo he insertado. Todos estos son, ya que usted en las indicaciones nos pidió mínimo en nuestra tabla de clientes, disculpe, no, aquí está. Ah, insertar 5 registros reales en la tabla de clientes. Y cumplí con esa orden y inserté 5 registros reales. Estos son reales. Eh, un dato que es real porque aquí dice mi nombre, bueno, mis datos. Bueno, aquí ya vamos con la parte de la inserción de envíos. Usted nos pidió también mínimo, bueno, al menos 8 registros y que tenga los estados de entregado en tránsito y cancelado. Cumplí con esa orden, aquí inserté mínimo 8 registros, como pueden ver, eh, y cumplí con los estados, entregado, en tránsito y cancelado. Y ahora vamos con la parte de la inyección de facturas. Facturas, nos pidió al menos insertar 4 registros en nuestra tabla facturas. Y bueno, aquí tenemos los 4 registros en nuestra tabla de facturas. Eh, bueno, estos números representan a los identificadores de mi tabla de clientes, por eso que si se van a confundir, que aquí ven 1, 2, 3, luego 2, 4, luego 3, luego 5 y luego 1, es que, por ejemplo, el 1 representa a Francisco, eh, como pueden ver es de Cuenca, Ecuador, entregado, bueno, el estado entregado, el costo del envío y la fecha de envío. También tenemos otro 1. Bueno, no, disculpen. Sí, tenemos otro 1 que pertenece a cliente Francisco mismo. En cambio, este va a ser un envío a otro destino. Ya no será Cuenca, sino ya es a Quito. Y este estado se lo cancelaron. Le costó $50 y tiene obviamente otra fecha de envío. Y así sucesivamente. En el número 2 tenemos a Ashley. Bueno, sus datos, aquí tenemos los datos del envío y bueno, así sucesivamente para que vayan entendiendo el, el contexto de los números estos al principio. Ahora ya expliqué la inyección de datos, ahora voy a explicar la verificación de las tablas, que es, ya vamos, bueno, que es el punto número 5 de la inyección de datos. Bueno, aquí tenemos la verificación de las tablas, pero mediante una subconsulta que es el join. Bueno, aquí el select es que estoy iniciando una nueva selección, o sea, para mi consulta. Todo esto es que estoy mostrando información. El from es que voy a seleccionar la tabla con la cual yo quiero trabajar. En este caso voy a trabajar con clientes que tienen un alias que le puse la C. Aquí estoy relacionando mi tabla clientes, que es como la tabla principal, que es la cual yo seleccioné, que se una mediante la subconsulta de hoy a mi tabla envíos.
Y lo mismo acá. Antes de explicar el join, quiero explicar antes de explicar este on, voy a explicar los joins. Y lo mismo acá. En facturas, quiero relacionar mi tabla de envíos con mi tabla de facturas. Bueno, y entendiendo eso, ahora voy con ¿qué significa el on? El on es como tipo una condición que actúa siempre y cuando, o sea, actúa siempre y cuando los identificadores coinciden. Por ejemplo, el ID cliente, que obviamente tiene su alias, que es la C, tiene que coincidir con el ID de envíos. Recordemos que la E es el alias de envío. O sea, tienen que relacionarse estos IDs para que, digamos, se cumpla esa condición y y se pueda unir, se puede unificar esas tablas mediante la subconsulta join, mira que es la que está aquí. Ahora, bueno, ya explicando la verificación de tablas, ahora bueno, sí, la verificación de tablas con el join, ahora yo voy a entrar al tema de vistas, que es la parte que está aquí, vistas. Primero, bueno, aquí nos dijo usted crear y utilizar vistas para simplificar consultas frecuentes. El primer punto es crear una vista de envíos activos para mostrar envíos diferentes a cancelados. Bueno, aquí ya estoy. La primera vista que creé, como lo dije hace unos segundos, es envíos activos que sean diferentes al estado cancelado. Entonces, lo primero que hago es crear una vista mediante el código create view. Pongo el nombre de la vista y el as es que significa que esta vista se va a crear a partir del select, o sea, de esta consulta. Cuando yo ya le dé, bueno, cuando yo ya cree todo esto, lo cual ya está creado, el sistema ejecutará, o sea, va a obtener todos los estados, todos los registros, o sea, todos los envíos que sean diferentes de cancelado, y al momento que yo vaya a mostrar aquí, sí, aquí, vistas envíos activos, se me va a mostrar únicamente los estados que sean diferentes a cancelado. Por ejemplo, voy a hacer eso ahorita. Bueno, aquí está creada la vista. Ya está creada la vista, me dice que está existente. Lo que voy a hacer es porque ya la creé hace unos minutos atrás, antes de grabar el video, porque estaba haciendo pruebas. Lo que voy a hacer es mostrar la vista y me va a salir todos los estados diferente a cancelado. Es decir, aquí no me va a aparecer ningún registro que tenga la palabra, o sea, que tenga el estado cancelado. Solo me va a salir el entregado y el en tránsito. Como pueden ver aquí, todo está perfecto. Ahora vamos con la segunda vista, que es vista cliente. Lo que dice esta vista es que debo crear una vista clientes que agrupe clientes por país, ¿vale? Por país. Es decir, bueno, primero voy a explicar paso a paso. Creo una vista con Create View, la titulo como usted indicó, ingeniera, y con el as digo que se va a crear esta vista a partir del select. Entonces, aquí selecciono el campo país y mediante la función del count, cuento todos los registros de todas las filas de mi tabla, obviamente, clientes, y le asigno un nuevo nombre, que en este caso es el total clientes, para que al momento de yo ejecutar este bloque de código, en mi ejecución me aparezca el nuevo nombre, que va a ser total clientes. Y entonces, bueno, eso es lo que significa. Y el group by es que me va a agrupar todos los registros por país. O sea, todos los registros de los clientes por país. Ahora, para explicar mejor, ya está creada la vista, por si acaso, para explicar mejor, voy a ejecutar voy a ejecutar la vista para poder mostrar cómo se ve. Mira, aquí lo que yo dije. Aquí seleccioné el campo, bueno, aquí ya está escrito, mediante el campo país, mediante la función code, cuento todos los registros de todas las filas de mi tabla clientes y le asigno un nuevo nombre, que es el total clientes, que es aquí, para que se me muestre en mi tabla. Eso es lo que yo quería explicar. Aquí ya está. Y el group B es agrupar todos los registros por país. Todos los registros
por país. Ya se agrupó. Listo. Ahora voy con la vista de factura con datos de clientes. Ah, aquí hay un dato y usted nos pidió crear una vista con factura, vista facturas con envío, con detalles de cliente, destino y monto de la factura. Y abajo usted nos pidió modificar una vista existente para incluir la fecha de envío. Entonces, lo que yo hice es que el punto número 3 y el punto número 4 los uní. Hice todo lo que me pidió en el punto número 3 y a la vez añadí la fecha de envío. Entonces, eh, perdón, bueno, aquí está. Listo. Aquí está. Creo obviamente la vista, le pongo el nombre. Bueno, ustedes ya saben esto. Y mediante el select, bueno, aquí ya selecciono, o sea, como explica acá arribita, inicio una consulta de selección. O sea, en otras palabras lo dije ahí, pero es lo mismo. Bueno, aquí selección, o sea, que creo una consulta bueno, sí, sí, creo una consulta de selección. Y aquí lo mismo, muestro informaciones. Aquí voy a trabajar obviamente con mi tabla de clientes. Le pongo un alias. Aquí unifico tablas. Tabla de clientes con envío y la tabla de envíos con facturas. El on es lo mismo. El on, como expliqué arriba, o sea, esa condición, por así decirlo, va a actuar siempre y cuando el ID cliente tengan, sí, el ID clientes y el ID envíos tengan ambos identificadores para poder hacer la unificación de la tabla. Por eso precisamente pongo el join, para que, por ejemplo, sí, para que eso actúe como un tipo imán, o sea, para que se unifiquen las tablas, luego pongo el on y eso actúa siempre y cuando el ID cliente tenga el mismo identificador del ID envíos. Y si tiene, se va a unificar. Así mismo acá abajo. Entonces, ya entendiendo lo que significa el join, bueno, ya explicando todo esto, ya voy a mostrar la parte donde dice vista facturas con envío, o sea, que se me muestre la ejecución. Y bueno, aquí tenemos la ejecución, tenemos aquí el nombre, el apellido, el destino, fecha de envío, lo que usted nos pidió añadir y el monto de factura. Listo, ya sabiendo eso, ahora vamos con la parte de procedimientos almacenados. Esta clase ya las hemos, uy, perdón. Esta clase ya las explico rapidito. Bueno, estas cosas, estos bloques de código, yo los explico rapidito. O sea, les explico rapidito porque ya esto fue tema del primer parcial y ya lo hemos hecho. Y no es que no es importante, pero lo explico rapidito para hacer más énfasis en lo nuevo, que es los procedimientos almacenados. Bueno, las consultas avanzadas ya lo hemos visto también. Ah, no. Bueno, sí. Disculpe. Me estaba confundiendo con consultas avanzadas y vistas, pero también vimos así como rapidito la parte de vistas, si mal no recuerdo en una clase, pero es lo mismo prácticamente, es lo mismo que, o sea, hay una cierta diferencia entre consultas y vistas, porque si se dan cuenta, aquí estoy utilizando una consulta avanzada, estoy unificando tablas, estoy mostrando información, pero es un poquito más diferente. O sea, si hay diferencia entre consultas avanzadas y vistas, y precisamente me estaba saltando un punto muy importante que usted nos mandó a responder. Consultar las vistas creadas y responder qué ventajas tienen las vistas sobre las consultas normales. Y eso es lo que estaba diciendo, o sea, justo sigue ese tema. Aquí yo tengo, aquí, porque ya estoy haciendo el archivo de Word. Esto yo lo hice por si acaso. Las consultas avanzadas permitieron analizar la información mediante funciones de agregación, subconsultas y combinaciones de tablas. Esto da resultados útiles para la toma de decisiones, ya que tenemos Ah, no, perdón, estaba leyendo las consultas avanzadas, perdón. Eh, Perdón, déjeme ver si...
Sí, disculpen, estaba viendo lo de las consultas avanzadas. Ah, no, sí, esta es. Perdón. Ah, no, está más arriba. Perdón, estaba leyendo el pequeño resumen que yo puse sobre las consultas avanzadas. Disculpe. Aquí está. ¿Qué ventaja tienen las vistas sobre las consultas normales? Aquí ya respondí esa duda, la que estaba yo mencionando hace unos segundos. Bueno, aquí yo puse que permiten simplificar consultas complejas, es decir, se mejora la legibilidad del código y nos permite la reutilización de códigos frecuentes sin necesidad de reescribirla, lo que en la parte de las consultas normales y avanzadas hay cosas que necesito reescribirlas, en cambio de las vistas me facilitan como ese pequeño trabajo. Bueno, en realidad no es tan pequeño porque para consultas complejas el trabajo pequeño se hace muy grande. Entonces, las vistas facilitan eso, facilitan como ese ahorro de tiempo. Además, nos ahorra la legibilidad del código. Bueno, ya respondiendo también esa duda que usted nos dejó, ingeniera, ahora voy con la parte de procedimientos almacenados. Bueno, los procedimientos almacenados, usted nos mandó a hacer que, bueno, creamos un procedimiento de insertar envío que registre un nuevo envío. Ese fue el primer punto, lo cual aquí yo hice. Los procedimientos, por si acaso, yo no los tengo creados. Yo solo creé la parte de la creación de tabla, inserción de datos y también la parte de consultas avanzadas que sigue después de procedimientos almacenados. Pero ¿por qué yo no hice la creación de procedimientos almacenados? Porque al momento de yo crear un procedimiento, guardarlo con el cal y luego mostrar la ejecución, las tablas, como o sea, la tabla que yo ya había creado previamente, o sea, la tabla virgen, me va a salir alterada y no voy a poder mostrar en el video lo que hice al principio del video, no voy a poder mostrar esa tabla tal y como estaba al principio, sino va a estar alterada por el procedimiento. Entonces, lo que yo hice es crear lo básico, que es las tablas, y luego mostrarla en el video, y luego en el video que estoy grabando ahorita, eh, crear el procedimiento y ahí guardarlo con el cal y mostrarlo para que vean la diferencia de cómo estaba al principio del video y cómo se modificó con el procedimiento. Entonces aquí podemos ver, bueno, voy a explicar paso a paso. Bueno, aquí estamos con el procedimiento número uno, que es insertar, a ver, ¿cómo decía? Insertar envío, o un nuevo envío. Primero, este pedazo de código es como un símbolo que indica el fin de una instrucción, el fin de una instrucción para poder empezar un procedimiento complejo. Aquí yo estoy diciendo, hasta aquí se o sea, hasta aquí puse fin a una instrucción. A partir de aquí, del delimiter, voy a empezar un procedimiento complejo. Entonces utilizo el delimiter, estas dos barras, y bueno, aquí pongo el create procedure, que es aquí estoy o sea, aquí en conclusión estoy creando el procedimiento, le pongo el nombre del procedimiento, y aquí voy a asignar, bueno, aquí están, por así decirlo, los atributos del procedimiento, pero el link, estoy indicando un parámetro de entrada con el link. La P es sí, es un prefijo de parámetro para mi atributo cliente. Y obviamente va a ser de tipo entero, porque es de tipo entero, porque es el identificador del cliente. Entonces, en conclusión, el in es un parámetro de entrada, la p es un prefijo que yo le estoy dando ese parámetro a mi atributo cliente de tipo entero. Y obviamente así sucesivamente. Todos estos atributos o campos son los que o sea, yo estoy indicando que se va, o sea, bueno, estos atributos, en pocas palabras, ¿cómo puedo decirle? Es la información que yo voy a necesitar para insertar el envío. Obviamente aquí ya poniendo estableciendo un parámetro de entrada, un prefijo para identificarlos, y obviamente no puede faltar el tipo de datos y bueno, su límite de carácter. Bueno, ya sabiendo qué es esto, ahora voy con, bueno,
El Begin significa que inicie un bloque de código, un nuevo bloque de código de instrucciones. Eso ya lo vimos el primer parcial. El insert into, lo mismo. Aquí ya estoy insertando datos para mi nuevo registro. El values, aquí ya uso esos valores recibidos de la inserción, pero como ahora parámetros. Por eso puse la P, el prefijo P. Aquí uso los valores recibidos de esto, pero ahora como parámetros. Y el en es fin del procedimiento. Y aquí estoy diciendo que a partir de este línea de código para abajo, por así decirlo, se me vuelve a una instrucción, se me vuelve aquí, como dije, a un, me olvidé esa palabra, o sea, a una instrucción normal. O sea, ya no voy a partir de esto no voy a hacer un procedimiento complejo, nada más. O sea, como que se termina ahí el procedimiento, pongo el delimiter para que me vuelva a una instrucción normal. O sea, y a partir de esa línea de código para abajo no voy a hacer un procedimiento complejo para nada. Entonces pongo aquí el cal significa que estoy ejecutando, guardando todo ese procedimiento que yo ya hice, y pongo insertar envío y los datos que yo sé que, o sea, el insertar envío es el, por si acaso, nombre de procedimiento. Y aquí pongo los datos que yo quiero insertar en ese procedimiento. El CURDEI es que me va automáticamente ¿cómo se dice? Automáticamente me va, o sea, de la fecha de envío o sea, va a coger la fecha de envío que estaba y la va a poner. O sea, eso quiero explicar. Ese es el cool de ello. O sea, me va a tomar la fecha de envío que estaba y que sí, que estaba, pero con el identificador número uno, que en este caso es el de Francisco, si mal no recuerdo. O sea, me va a coger esa fecha del identificador de Francisco y la voy a poner automáticamente aquí la misma fecha. Eso. Y bueno, ya explicando el primer procedimiento, ahora voy con el segundo procedimiento, que es actualizar estado de envío. Bueno, lo mismo, ya saben, el delimiter, ya ustedes saben, ingeniera, ya expliqué. Ahora voy a con la parte de creación del procedimiento, pero de actualizar estado de envío. Lo mismo aquí. Aquí estoy iniciando un parámetro de entrada con el link, el prefijo que yo le puse, me atributa mi parámetro P, que es para el ID de envío, obviamente tipo entero, es un identificador. Aquí tengo otro atributo que es el nuevo estado, su parámetro de entrada, prefijo y el tipo de datos y la limitación de caracteres. Ahora con el Begin estoy iniciando un nuevo bloque de instrucciones. Ahora el update también lo vimos, que es update es modificar. Aquí voy a modificar datos de mi tabla de envíos. El set también sabemos que es establecer. Aquí estoy diciendo que mediante el set voy a establecer y cambiar el valor de la columna estado de envío a mi nuevo parámetro recibido, como, o sea, el P nuevo estado, que es el nuevo parámetro que yo le di a mi procedimiento. O sea, ya voy a cambiar el valor que estaba en estado de envío a mi nuevo parámetro que es el P nuevo estado. El where es una condición. Aquí estoy diciendo que se va a realizar esa condición. Primero, el where se utiliza para filtrar todos los datos, o sea, sí, para filtrar, buscar todos los datos que se encuentran en este caso en mi tabla envíos, obviamente, porque esa es la con la que estoy trabajando. Es decir, que solo se va a actualizar. Bueno, antes de entrar a la condición, ya expliqué lo que significa el where. Ahora, la condición trata es que solo se va a actualizar el envío cuyo dato coincide con el ID. El ID envío con el nuevo parámetro que yo le di a mi ID envío, que es PID envío. Si se cumple esa condición, se actualiza.
Ahora voy con, bueno, este lend es que estoy poniéndole fin a mi procedimiento, ya saben que es el delimiter, ya saben que es el car que estoy guardando y a la vez estoy ejecutando el procedimiento. Aquí pongo el nombre de mi procedimiento y el estado que yo quiero actualizar, siempre y cuando esta condición se cumpla. Si no se cumple, eh, que de ley se va a cumplir, por eso que estoy estableciendo un procedimiento, cómo se va a cumplir, se va a cambiar y se va a actualizar el estado. En este caso, ya mismo lo voy a mostrar cómo quedaron. Primero voy a mostrar otra vez la tabla, como por ejemplo aquí, si mal no recuerdo, en este cliente era Ashley. Tiene un bueno, sí, el identificador es 2. Y el estado era, si mal no recuerdo, cancelado. Primero voy a mostrar ya mismo la tabla cómo era, o sea, cómo era, porque ya va a cambiar. Y si mal no me equivoco, era cancelado. Y luego de mostrar, voy a ejecutar, que está acá abajito, eh, este procedimiento para que vean cómo se hace el cambio de cancelado a entregado, para que vean cómo funciona correctamente mi procedimiento que establecí. Asimismo, voy a hacer con esto. Primero voy a explicar cómo era la tabla virgen y luego la tabla alterada, por así decirlo. Bueno, ya estoy viendo esto, ahora vamos con la parte de eliminación de clientes, lo mismo. Creo el procedimiento, el nombre, lo mismo. Ustedes ya saben esto facilito. Aquí inicio un nuevo bloque de instrucciones. Aquí estoy verificando si existen envíos asociados. Aquí estoy diciendo con el select uno es que estoy buscando, por así decirlo, si existe al menos un registro. Aquí yo no estoy verificando si existen datos, solo si existe un registro, no datos, solo registro. Y si existe, o sea, en mi tabla de envío, obviamente. Y se realizará, si existe, se realizará. Bueno, no si existe, aquí de una estoy haciendo una condición, diciendo que si existe eh, algún registro almacenado en mi tabla de envíos, me va a devolver algo. ¿Y qué es lo que me va a devolver? La eliminación del cliente, ¿sí me entiende? Entonces, eso es línea de código. El ten es que me marca, aquí como dije, me marca el inicio de lo que se ejecutará. Ejecutará si la condición del if se cumple. Es decir, en pocas palabras, en español, si no existe ningún envío para este cliente, entonces no se va a eliminar. A ver, creo que sí, es así. A ver. Eh, crear. Que elimine un cliente si no tiene envío. Ajá, si no tiene envío. Si no existe un envío para este cliente, entonces no se va a eliminar. O sea, si no existe un cliente que tenga asociado envíos, ya sea uno, dos y tres, no se va a poder eliminar ese cliente. Ah, no, sí se va a poder eliminar ese cliente. Disculpen, si tiene un envío. Ah, no, disculpa, a ver, me estoy confundiendo. Crear un procedimiento, eliminar al cliente, que elimine un cliente solo si no tiene envío. Ok, se va a eliminar un cliente si solo no tiene envíos. En este caso, recordando todo lo que yo he hecho, todos mis clientes tienen asociado uno. Sí, a veces creo, bueno, a veces no. Disculpen por la mala expresión. Creo que unos dos, tres clientes tienen como asociado dos envíos. Entonces, este procedimiento, en conclusión, a mí no me... bueno, el procedimiento de que funciona, funciona, pero a mí no me va a funcionar porque todos los clientes tienen un envío relacionado. Es decir, el procedimiento no me va a eliminar ni un cliente. Entonces, ya sabiendo lo que significa el TEN, es que el TEN es como que se va a ejecutar si la condición se cumple, es decir, si no existe ningún envío para este cliente, entonces se va a eliminar el cliente si no tiene envíos. Con la condición del where especifica que el cliente se va a borrar, o sea, mediante el identificador, o sea, y del cliente igual al parámetro, nuevo parámetro que recibió, si se cumple esta condición, se va a borrar
el cliente. ¿Y cómo se borra? Mediante los identificadores. Si es que el cliente no tiene envíos, pero si tiene, no se te va a borrar nada. Aquí estoy indicando el fin de la condición del if. Pongo el end if. Aquí estoy poniendo el fin al procedimiento. Bueno, ya sabemos que esto. Aquí estoy ya, bueno, guardando o ejecutando, eliminar cliente. Y aquí pongo, aquí, bueno, aquí busco el cliente número 10. En este caso yo puse, o sea, pudiera haber puesto el 2 o el 3, igual no se iba a eliminar porque todos mis clientes tienen envíos. Y bueno, ahora, ya sabiendo esto, voy con la parte de facturar envíos, que es el último procedimiento. A ver, bueno. Lo mismo, crear el procedimiento, los títulos, factura de envío, ya sabemos esto, aquí, bueno, sabemos esto también, aquí estoy creando una nueva factura, aquí en lugar de escribir, bueno, de escribir manualmente todo, nomás se copia, o sea, obtiene todos los registros de envío, de mi tabla de envíos, obviamente, y la condición dice que solo se facturará un envío específico, o sea, un envío específico. Por eso pongo ID de envío, porque siempre se obtiene mediante los identificadores. Aquí pongo el end, que finalizo el procedimiento, y bueno, ya sabemos qué es esto. Guardo o ejecuto el facturar de envío y automáticamente esto sí se me va a ejecutar la factura del envío de, del identificador número uno. Ahora voy a hacer las demostraciones. Primero voy antes de ejecutar los procedimientos, de mostrarlos, voy a ver mis tablas, o sea, el select, la parte para ejecutar las tablas como estaban al principio. Bueno, aquí puedo hacer este de vistas. Aquí, buscamos unas de vistas activas. A ver si me quedo aquí está. Aquí no está. Ah, no, sí, aquí está. Sí. eh, Aquí tenemos. Déjame ver, verificar. Perfecto. Ah, no, era Ashley, era en tránsito. Yo pensaba que eran entregados. Era en tránsito, pero bueno, lo bueno es que no es cancelado. Ahora sí. Aquí podemos ver que Ashley tiene un destino, bueno, aquí está, un estado de envío en tránsito. Ahora voy a cambiar ese estado. Aquí pudieron confirmar que está así, o sea, para que vean cómo ocurre todo esto. Aquí está envíos. Antes de hacer eso, mejor voy a comenzar los procedimientos de la ejecución de los procedimientos paso a paso, porque recordé que también tengo el primer procedimiento, que es insertar un nuevo registro. Ah, cierto, me faltó crear el procedimiento, disculpen. O ya creo que lo creé hace unos... Ya no, recién lo creé. Sí, aquí guardo, inserto. Pero me faltó un error. Me salió un error. Ah, creo que ya le di hace unos minutos, era para... se me cae el laptop. Si mal no recuerdo, creo que hace unos minutos le di a crear este procedimiento y por eso que
Sí, por eso select from. Bueno, por eso que al momento de guardar, intentar guardar otra vez en la inyección que ya hice, me sale este pequeño error. Perdón, hice un corte porque estaba verificando por qué me producía un error, pero ya resolví. Tuve que poner aquí el use para que, no sé, me detectaba como que el procedimiento no se estaba creando o no estaba detectando la base de datos de ese procedimiento. Entonces lo que yo hice, perdón, lo que yo hice fue es que puse el use, puse el delimiter, perdón, puse el delimiter, a ver, me quedé aquí, puse el delimiter y cambié un símbolo. O sea, estaba probando porque tenía estos símbolos y no sé, yo pensé que eso era un error, pero esos símbolos, o sea, podría poner este signo de dólar, el otro símbolo, ya que solo actúa como separador y ya, pero probé, cambié este símbolo, eh, puse los mismos parámetros, si se dan cuenta, aquí lo puse igual, aquí también, y bueno, compilé y me salió que se creó el procedimiento. Verifiqué también mediante este pedazo de código que en mi base de datos, que en mi base de datos se había creado el procedimiento y efectivamente se creó. Y le puse al cal, como aquí pueden ver, a las 8:42, 8:45, hace unos minutos también. Aquí inserté el nuevo registro. Ahora quiero mostrar si se hizo correctamente el cambio. O sea, si se añadió. Esperemos que sí. Uy, gracias a Dios, ve. Aquí se añadió los Ecuador. Perfecto. Ahora vamos a ver con el siguiente procedimiento. Vamos a compilarlo. Es esto. Esperemos que sí. Se creó. Entonces creo que el error es que yo había creado el procedimiento antes y o sea, durante el video y como estaba hablando mucho, creé sin culpa el procedimiento y no me di cuenta y ahí al volver a crear el procedimiento creo que provoqué ese fallo en el sistema, no sé. Vamos a ver si se me guarda. Sí, yo creo que entonces fue ese fallo que yo hice, entonces es mi culpa. Recordemos que el identificador número 2 estaba en tránsito, ¿no? Ahora en teoría se va a cambiar a cancelado, si no me recuerdo, ¿no? A entregado. A ver, cancelado o entregado, ¿cuál era? No me acuerdo. A entregado. Perfecto, se actualizó correctamente. Chuzo. Entonces, en antes yo hice sin culpa, aplasté, creé el procedimiento y volví a crear el procedimiento y provoqué ese fallo. Disculpe. Fue una pérdida de tiempo, la verdad. Pero resolví, me di cuenta y solucioné el problema que es lo importante. Vamos con el siguiente procedimiento, que es este, que es eliminar al cliente, lo cual me va a salir un error. Ah, bueno, al momento de crear el procedimiento no me va a salir un error, sino al momento de mostrar, bueno, ya guardé, de mostrar, ay, dónde está? Perdón, perdón. Ay, mucha línea de código. ¿Dónde es la parte? Perdón. Disculpen, estaba en que creé el procedimiento de eliminar cliente. Ahí está. Se creó el procedimiento automáticamente. Llamé, bueno, guardé para que se ejecute el procedimiento y
como yo no tengo, aquí donde dice, como yo no tengo ni un registro, o sea, ni un cliente que no tenga ni un registro, porque todos tienen registro, aunque yo muestre aquí en mi consulta Select from Envíos, todos los clientes que realizaron envíos, no se me va a eliminar ningún cliente, ya que como dije primeramente o anteriormente, todos los clientes tienen envíos. Es decir, que obviamente se creó el procedimiento en mi base de datos. Guardé ese procedimiento en mi base de datos y a la vez lo ejecuté, pero al momento de mostrar no me va a mostrar nada, ya que todos los clientes tienen un envío, ya sea uno, dos o tres, todos, en mi base de datos, todos tienen envíos. Entonces, se creó el procedimiento correctamente y se guardó como lo pueden comprobar, pero no se eliminó nada porque todos tienen envíos. Ahora vamos con el último procedimiento que es de, de facturar envío. Creamos, se crea el procedimiento, guardamos, o sea, ejecutamos el procedimiento y mostramos. Y se va a mostrar lo que pide ese procedimiento. Y aquí, a ver, el que pide el procedimiento, perdón, el procedimiento pedía obtener, generar una lista con el monto, a ver, con el monto total de cliente y el promedio de costo de envío. Entonces, comprobamos que se me generó la factura, el identificador de la factura, obviamente el identificador del envío, necesitamos para la factura, el monto de factura y el monto total, bueno, sí, el monto de la factura y la fecha de la factura. Entonces, podemos comprobar que se generó, sí, que se generó el monto total facturado. Ahora ya, ya haciendo la parte de la ejecución de los procedimientos, vamos a la parte de las consultas avanzadas. Que esto solo, bueno, voy a explicar rápido que aquí mostrar el total de envíos entregados por el cliente. Usé una función del count y bueno, un alias obviamente para asignar un nuevo nombre como un nombre temporal. Y bueno, aquí solo estoy mostrando el total de envíos entregados por cliente. Aquí, en la segunda consulta avanzada, estoy mostrando el envío más el costo por el cliente mediante una subconsulta. En este caso, una subconsulta es una consulta avanzada. Bueno, aquí tenemos con la función max, bueno, nada del otro mundo, lo que ya hemos visto. Ahora estamos en la tercera subconsulta, que es mostrar el número de envíos por estado y país del cliente. Otra vez utilizamos, bueno, aquí estamos mostrando información, seleccionamos, mostramos información, utilizamos la función code, le asignamos un alias, un nombre temporal. Bueno, aquí seleccionamos nuestra tabla con la que vamos a trabajar, modificación de tabla, ordenación de datos. Ahora, en la siguiente subconsulta, vamos a obtener los clientes que no han realizado envíos utilizando la función left, el join y el is null. Aquí, bueno, aquí pueden ver aquí los utilicé correctamente. Y por último, vamos a generar una lista con el monto facturado por el cliente y promedio de costo de envío. Aquí, en este caso, como vamos a obtener un monto total, necesito la sumatoria del proyecto, disculpen, del monto total, sí, del monto total facturado. Entonces utilizamos la función sum. Bueno, aquí tenemos otra función de la VG y bueno, lo que ya hemos visto, funciones de notificación función de notificación de unificación de tablas, de ordenamiento de datos. Bueno,
Esa es la parte de las subconsultas y las consultas avanzadas, utilizando subconsultas. Y la parte de la transacción, usted nos dijo que aquí creamos una transacción que registre un nuevo envío y su factura correspondiente, simular un error y de inyección de factura y aplicar rollback, usar el save point para dividir una transacción en dos partes, comprobar si los datos fueron comprometidos tras el rollback. Bueno, aquí inicio la transacción, aquí hago la inserción de un registro, de un nuevo registro en mi tabla de envíos. En este caso, bueno, voy a iniciar la transacción. Ah, cierto, antes de eso, me faltó mostrar las subconsultas, las consultas avanzadas. Se cumplió. Mostrar el total de envíos entregados por clientes. Obviamente aquí ya me va a salir, sí, aquí está, mostrar el total de envíos entregados por clientes, me salió perfecto. Disculpa. Aquí envío más el costo por el cliente mediante una subconsulta, lo mismo. Bueno, me salió bien, envío más el costo por el cliente, el nombre del cliente, el apellido y el envío del costo, o sea, el costo del envío, disculpen. Y mostrar el número de envíos por estado y país del cliente. Me va a salir el país, el estado de envío y el total de envíos, lo que me pide la orden. Y aquí obtener los clientes que han realizado envíos mediante estas subconsultas. Me sale un error. Ah, obviamente no seleccioné el select, o sea, no estoy seleccionando prácticamente nada. Y me va a salir obtener los clientes que no han realizado envío. En este caso, todos han realizado envío, por eso me sale vacío. Y aquí, por último, generar una lista con el monto facturado por el cliente y promedio de costo de envío, monto facturado del cliente y promedio de costo de envío y los nombres de los clientes. Bueno, ya voy por la parte de transacciones. Bueno, lo que leí hace unos minutos lo voy a explicar. Primero inicio la transacción que ya está iniciada. Luego, aquí voy a insertar un nuevo registro en mi tabla de envíos. En este caso es el registro que está aquí. Tengo que ponerlo con el save point. De una vez lo compilo estos dos. Ya voy a explicar el por qué. Me va a salir que se ejecutó correctamente. ¿Por qué? Porque el save point es, sirve para dividir en dos partes o en tres partes o en las que sea una transacción. En este caso es la transacción que yo inicié. Entonces, mediante el save point y el nombre temporal que le asigné, divido estas dos partes o dos cosas que estoy haciendo. En este caso voy a hacer la segunda parte, que es el segundo registro, pero a mitad de las facturas. En este caso voy a, como usted pidió, hacer un error intencional, ya que yo no tengo o sea, aquí está haciéndose un error automáticamente, o sea, intencionalmente yo lo provoqué, ya que al momento de hacer la inserción o el registro, yo no tengo ningún identificador que sea de 999, entonces por ende no se va a hacer ese registro y me va a salir un error. Aquí está el error intencional. Y entonces, como usted dijo, también comprobar si los datos fueron comprometidos tras el rollback. Entonces utilizo el rollback to, la variable que yo le puse temporal, a mi save point y el commit. ¿Qué quiere decir esto? Es que verifico si los datos fueron comprometidos tras el error que ocasioné intencionalmente. Bueno, fue con intención, pero era para demostrar lo que usted nos pidió. Entonces, ¿cómo verifico esto? ¿Y cómo lo corrijo? ¿Cómo revierto ese error? Con el rollback. Y bueno, este bloque del código lo pongo aquí y automáticamente eh, se revierte el error, pero aquí me da un error. Entonces, algo hice mal. A ver, inicio transacción.
Es más fácil compilar todo, por ese caso, pero yo lo hago paso a paso porque estoy explicando. Y se tiene que revertir. Sí, se revirtió. Listo. Es más fácil hacer todo esto y me va a dar el mismo error, pero para una explicación es lo que yo hice hace unos minutos. Pero bueno, se cumplió lo que usted dijo, ingeniera, lo que usted nos puso todos los puntos de las transacciones, de las consultas avanzadas, de los procedimientos almacenados, de las vistas y la inyección de datos. Bueno, muchas gracias, ingeniera.